por acompañarme en una nueva emisión. Llegó el día, llegó la hora, llegó la cita en la Corte Internacional y México presentó sus argumentos ya abiertos y directos en contra del gobierno ecuatoriano, en contra de Daniel Noboa, incluso llevando los videos de las agresiones de las autoridades mexicanas en la embajada de nuestro país, algo que provocó la reacción contundente por parte de los jueces de esta Corte Internacional de Justicia. De esto vamos a platicar el día de hoy, la estrategia legal del gobierno de México, las reacciones en Ecuador en contra de Jorge Glass, porque justamente hoy quieren apretar también con las autoridades, con la Fiscalía ecuatoriana, mientras que ya Ecuador se prepara para que en las próximas 24 horas ellos salgan a responder las acusaciones que se presentaron el día de hoy. México incluso tiene un plan B ya también en alianza con otros países para evitar que Ecuador se salga con la suya. De esto vamos a platicar el día de hoy, así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos y vamos a iniciar con esta cita que se da en la Corte Interamericana de Justicia. Alejandro Celorio, este funcionario de la Cancillería, es el responsable, la cabeza del equipo de servidores públicos. No se contrataron abogados externos, son servidores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, servidores públicos, quienes, expertos en derecho internacional, se dedicaron el día de hoy a presentar los argumentos de México. Este es el equipo de abogados que nos está representando en esta Corte Internacional. Acá está la derecha, está la embajadora en los Países Bajos de nuestro país. Ahí están los abogados mexicanos, ahí frente a los jueces internacionales, para acusar esta violación a nuestra soberanía nacional. Como les decía yo, Alejandro Celorio, la cabeza de este equipo, varios de ellos hablaron el día de hoy sobre este tema, pero bueno, sobre lo que dijo Alejandro Celorio sobre este asunto, pues lo que dijo ante los jueces es lo siguiente. There is not a valid justification for the incursion that occurred on April 5th. Nor for the harassment in the preceding days. Let me be clear. There will never be a valid justification for any breach of international obligations owed to Mexico. There is no. Pues es lo que comenta, ¿no? Parte de lo que de los argumentos, en donde lo que se establece es que Ecuador cruzó líneas que no se deberían cruzar, que no se le deberían permitir que se crucen en el marco del derecho internacional, como este asalto a la embajada. Las acciones de Ecuador, dijo, no solo infringen los límites establecidos por el derecho internacional, también crean un precedente desconcertante que afecta a toda la comunidad internacional. Insistió en que Ecuador ha infringido una de las piedras angulares que gobiernan las relaciones entre los estados con sus acciones y subrayó que en el núcleo de su caso concreto está la certidumbre legal de cualquier otro estado soberano, organización internacional o tribunal. Porque al final de cuentas, si esto sucedió con la embajada mexicana, Ecuador está dispuesto o estaría dispuesto también a hacer esto con cualquier otra embajada en su país. Y si esto lo hace Ecuador, pues el resto de los países afectados también pueden decir, pues si a Ecuador no le dicen o no le hacen absolutamente nada por estas acciones, entonces yo también me voy a ir contra las embajadas de los países adversarios o los países enemigos y se viene un efecto en cascada que nos llevaría a un caos en la diplomacia internacional. Que esta es la advertencia que hace y con justa razón también el gobierno de México ante la Corte Internacional de Justicia. Una duda preocupante sobre las intenciones de este asalto a la embajada y una negligencia deliberada hacia las vidas de las personas, del personal diplomático que estaba en el recinto. Lo que es una falta de respeto hacia las normas fundamentales aceptadas en todo el planeta. Esa línea que cruzó Ecuador, si todos la decidieran cruzar, se acabaría, desaparecería el derecho internacional. Ahora, ¿cómo está la estrategia del gobierno de México? La estrategia va en dos partes. Estos son los argumentos, vamos a decirlo así, la presentación del caso. Pero la estrategia legal también tiene mucho que ver. Y les decía, son dos partes. La primera de ellas, una acción inmediata, que es lo que está pidiendo el gobierno de México, sobre todo para salvaguardar
lo que se quedó allá en Ecuador, porque lo que salieron fueron las personas, pero todo lo demás se quedó, tanto registros, archivos, material de trabajo, propiedades también del personal, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte, cómo proteger esto. Y la segunda tiene que ver ya en sí con el proceso a fondo, con este caso y esta denuncia por la violación al derecho internacional. Ahora, estos dos temas, aunque van en la misma denuncia, en el mismo caso, manejan tiempos distintos. Y ojo, los tiempos son bastante extensos, así que esto hay que llevarlo con calma. Esto es lo que responde, lo que comenta Celorio ya en una conferencia de prensa. México como parte de la solicitud de inicio de acción violenta. ¿Qué significa esta audiencia? Nosotros solicitamos determinadas medidas, en específico que la Corte le ordene a Ecuador que salvaguarde la integridad de nuestra embajada y de la residencia del personal diplomático. Ustedes recordarán que después del rompimiento de relaciones diplomáticas todo nuestro personal fue evacuado, nuestra embajada por tanto está vacía, las residencias de las casas del personal diplomático también están vacías y al interior se conservan todavía bienes y archivos. ¿Por qué es importante obtener estas medidas provisionales de parte de la Corte? Porque Ecuador podría decir, y seguramente lo dirá el día de mañana, que es cuando le toque a Ecuador presentar sus argumentos respecto a estas medidas provisionales, decir que están actuando de buena fe, que no ingresarán, por supuesto, a la embajada, que van a cuidar que nadie se meta, pero hay una pérdida de confianza con Ecuador y eso es algo que transmitimos el día de hoy en nuestros alegatos orales. Percibimos sensibilidad de parte de los 15 jueces, mujeres y hombres de distintos países, con los alegatos presentados por México. Este es parte de un procedimiento, como todos los procedimientos judiciales, demora, pero la solicitud de medidas provisionales se hace con la mayor urgencia después de la presentación de la demanda inicial. La Corte, después de 6 meses, le pide a México que presente su memoria, es decir, este es un documento con información más amplia para presentar sus alegatos, sus evidencias, y luego la Corte le da 6 meses a la contraparte para responder lo que presenta México. Eso quiere decir que estaríamos ya entrando a la revisión del fondo del asunto noviembre, diciembre de este año, y una audiencia para escuchar alegatos orales en el fondo del asunto, enero o febrero. Así que son las dos etapas de este proceso. Primero, las medidas cautelares, en donde se pide esta acción lo más inmediata posible de la Corte, y luego entrar al fondo del asunto. 6 meses para que México termine de armar su carpeta y sus pruebas y sus argumentos, y otros 6 meses para que Ecuador responda a estas pruebas. O sea, estamos hablando prácticamente de casi un año, que eso es lo que se adelanta también en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, en la primera parte, lo que tiene que ver con las medidas cautelares, obviamente, como dice, hay falta de confianza ante la eventual decisión de la Suprema Corte, de la Corte Internacional de Justicia, lo que se espera, pues efectivamente, es una decisión muy contundente para permitir que México pueda retirar los archivos y propiedades que tienen también los funcionarios allá en Ecuador, que tuvieron que dejar porque salieron huyendo, esa es la realidad. Existe incluso un plan B, que eso es lo que comenta Celorio, en donde buscarían que un tercer país vele por los intereses de México en Ecuador y evacuarían los documentos que se encuentren en la embajada mexicana, así como sucedió con el personal diplomático de nuestro país, en donde otros países los blindaron en sus vehículos para llevarlos al aeropuerto. Se espera que lo mismo suceda en el caso de la embajada, si es que la Corte Internacional de Justicia no apoya esta decisión. Y es que el tema es que Ecuador está desesperado por conseguir pruebas, desesperado y en pánico. Por ejemplo, y sobre todo con un asunto medular que es este señor Jorge Glass, el día de hoy, justo el día de hoy que llega a México a la Corte Interamericana de Justicia, el juez que está llevando a cabo la revisión del caso de Jorge Glass, que se llama Julio Inga, declaró improcedente el pedido que hizo la defensa de Jorge Glass
para revocar la orden de revisar los celulares y el iPad que le fueron incautados. ¿Se acuerdan ustedes cuando se transmitió este video de la embajada? Se reveló que le habían quitado equipo electrónico a Jorge Glass. Ellos lo que pedían la defensa es que no se pudieran intervenir. El juez dijo adelante y la fiscalía ahorita tiene la libertad de intervenir estos equipos. Ahora el tema es que si ellos llegan a la idea de que en la embajada hay otros equipos electrónicos que les puedan ayudar, ahí es donde se pueden meter nuevamente a la embajada de nuestro país, que es lo que está reclamando el gobierno de México, que ya no se les permita poder entrar para no seguir manipulando este proceso legal en contra de Jorge Glass y obviamente en contra de nuestro país. Pero esta es una de las partes. La otra tiene que ver con el argumento más contundente, que es el de Roberto Canseco y el video que dio a conocer el presidente López Obrador. El día de hoy se habló sobre este tema también, incluso en la audiencia en la Corte Internacional de Justicia. La delegación mexicana les enseñó, les mostró el video a los jueces internacionales y ellos vieron cómo la policía de Ecuador sometía a Roberto Canseco, que fue denunciado allá en Ecuador por supuestamente obstruir la justicia, que ese es también el argumento que planteó el gobierno de México el día de hoy. Mañana viene Ecuador a decir que nosotros somos los malos. Ahí están los videos, ustedes tomen la decisión. Lo que dice Celorio incluso es que los jueces quedaron sorprendidos conforme vieron las acciones en este video, sobre todo la agresión en contra de los diplomáticos y el sometimiento del que fue víctima Roberto Canseco. Esto es lo que reveló Celorio. Denuncia presentada contra el ministro Roberto Canseco forma parte de una estrategia, me imagino, del gobierno de Ecuador, así como presentar una demanda tardía contra el asilo otorgada a Jorge Glass. Lo pudieron haber hecho mucho antes, y por supuesto mucho antes de brincar la barda y romper en nuestra embajada. Ahora se habla de una denuncia en contra del ministro Canseco por obstrucción de la justicia. Y aquí solo relatarles un poco de la audiencia. Presentamos el video que todos ustedes conocen, el video donde se ve cómo empujan y le apuntan al ministro Canseco, cómo lo someten de rodillas y el gesto de las juezas y de los jueces de desaprobación, de rechazo ante esta flagrante violación al derecho internacional, pues deja ver que no hay una obstrucción de justicia y es más una forma de tratar de modificar la narrativa sobre los hechos que son contundentes y representar una violación de Ecuador a sus obligaciones internacionales. Bueno, pues es lo que señala entonces sobre el caso de Roberto Canseco, porque esto también lo va a utilizar Ecuador el día de mañana para defender sus argumentos, para defender su acusación en contra del gobierno de México, porque ellos si ya lo han anunciado, lo han adelantado, ya incluso nos demandaron ante la Corte Internacional de Justicia. Nosotros violamos el derecho internacional antes que ellos. Ese es el argumento, pero como lo dice Celorio, bueno, si había esa queja, entonces lo primero que tuvieron que haber hecho era quejarse en esta Corte Internacional. El problema es que, como ya vimos, estos procesos tardan casi un año y Noboa necesitaba detener a Jorge Glass antes de la consulta ciudadana que se registró ahora el 21 de abril. No tenía tiempo para la burocracia internacional. Ahora, Ecuador ya tiene listo a 4 abogados que son los que estarán representando a su país y hablando pestes del gobierno del presidente López Obrador, incluso en contra del presidente, porque uno de los argumentos es que el presidente mexicano criticó parte del proceso democrático que se registró en Ecuador. A diferencia de lo que se da en el caso del gobierno mexicano, en este asunto, en este caso, Ecuador contrató a abogados externos que no son empleados de la Cancillería, sino expertos en derecho internacional. Esa es la apuesta de Daniel Noboa también para enfrentar los argumentos muy contundentes, porque realmente el video es bastante dramático con todos estos sucesos al interior de la embajada mexicana. Allá en Ecuador, obviamente, hay mucha expectativa sobre lo que vaya a suceder en este proceso internacional, sobre todo por parte de la oposición. Por ejemplo, la asambleísta Gisela Garzón
Allá en Ecuador, la legisladora ecuatoriana habló sobre este tema, sobre lo que están o cómo están viendo todo este asunto en la Corte Internacional, en donde pues la expectativa, sobre todo para la oposición, es que Ecuador va a terminar haciendo o va a crecer el ridículo internacional que inició con esta irrupción en la embajada mexicana. Bueno, estábamos esperando, digamos, la llegada de este día, de esta fecha, porque era lo que se había establecido en Corte Internacional de Justicia y lamentablemente, en lugar de tener una defensa correcta, lo que sucedió es que el Ecuador decidió demandar también al Estado de México y en ese contexto desconocer además, porque no se han pronunciado ni han dicho nada sobre las denuncias puestas en contra del ciudadano Daniel Noboa también en México por el incumplimiento, por la vulneración de la ley mexicana, y en ese sentido se siente un antecedente nefasto porque además volver a ver las imágenes de la toma violenta, que además ha sido explicada de parte del Estado mexicano, el uso de las armas en un territorio que no es el nuestro, y una serie de vulneraciones adicionales dan cuenta no solo de la falta de preparación del Estado ecuatoriano para defenderse, sino además de la falta de visión y de estrategia en un momento donde claramente la diplomacia mexicana ha actuado de mejor manera. Ahora, ¿qué es lo que uno esperaría que suceda en el sentido lógico y en el derecho internacional? Que haya la intención mínima, al menos, que el Estado ecuatoriano y el mexicano se sienten en la misma mesa, pero el Estado ecuatoriano sigue atacando y entonces pues deja mucho más difícil que este escenario se configure. Ahora van a pasar, digamos, un periodo de tiempo, entiendo que hay un pedido de cautelares, ojalá el Estado ecuatoriano no siga cometiendo más errores, porque el que pierde es el país, no el gobierno, lamentablemente. Y bueno, esa es la opinión que tiene la oposición en general, en donde también están a la expectativa de este proceso internacional, en donde el resultado final, que eso es también lo que espera México, es que se restituya el derecho internacional, que también se entregue a manos mexicanas a Jorge Glass y se le entregue el salvoconducto para que pueda llegar a territorio mexicano. Ya si Ecuador quiere detener a Jorge Glass, entonces puede recurrir a los instrumentos internacionales, como es una solicitud de extradición, y ahí comprobar también las acusaciones en contra de Glass. Y con esto el gobierno de México pues también tramitar todo este proceso y decidir si entrega o no a Jorge Glass a las autoridades ecuatorianas. Este es realmente el camino que se debe de seguir, que decidió saltarse Daniel Noboa, insisto, porque Jorge Glass para él es un trofeo, es un símbolo de lo que está impulsando en Ecuador, que es un cambio en la estrategia de seguridad en donde el gobierno de Ecuador se está sometiendo a las autoridades de los Estados Unidos, porque ellos son los que van a marcar la estrategia de seguridad en su gobierno. Ellos son los que van a tener la batuta, ellos son los que van a pagar también con un nuevo plan Mérida, algo similar a lo que sucedió en nuestro país, en donde estarán entregando equipo y donde también ellos tendrán inmunidad diplomática, tanto los civiles como los soldados que estén operando y trabajando en Ecuador. Eso es lo que está en juego. Y para eso tiene que convencer a los ecuatorianos, y por eso tiene a Jorge Glass detenido, porque él es el símbolo de la corrupción que quieren dejar atrás y la justificación para someter al gobierno de Ecuador a Washington. Pero bueno, así las cosas. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en este espacio y nos vemos a la próxima con mucha más información.